Bienvenidos a Inmersión Profunda. Hoy nos sumergimos en el misterio del Titanic. Ya sabes, ese desastre envuelto en tantas preguntas como la niebla de aquella noche. Y lo que tenemos hoy es realmente fascinante, una colección de documentos que sugieren que hay algo más detrás de la historia oficial. Sí, se percibe esa curiosidad, esa necesidad de ir más allá de los simples hechos y comprender el verdadero porqué de esta tragedia que aún nos conmueve. Totalmente. Para guiarnos en esta inmersión tenemos varias pistas, artículos de prensa que exploran teorías alternativas, la entrada de Wikipedia sobre las teorías de la conspiración del Titanic e incluso fragmentos con afirmaciones muy específicas. Nuestra misión hoy es arrojar luz sobre estas teorías, separar los hechos de la especulación y, con suerte, ofrecerte una imagen más clara, aunque quizás más inquietante, de lo que realmente sucedió. Nuestro objetivo es desentrañar las teorías alternativas más intrigantes sobre el hundimiento del Titanic. Analizaremos las pruebas o la falta de ellas y reflexionaremos sobre por qué estas historias nos siguen cautivando después de más de un siglo. Empecemos por una que ha cobrado fuerza con el tiempo, la sombra del fuego. La idea es que un incendio ya existente podría haber debilitado el casco del Titanic antes de su encuentro con el iceberg. Lo que me parece fascinante es la cronología. Se sugiere que este incendio no fue algo del viaje inaugural, sino que pudo comenzar durante la construcción en Belfast o incluso antes de las salidas de Southampton. Imagínate el coloso ya con una herida secreta. Se dice que el incendio probablemente en una carbonera ardió durante días o incluso semanas. Y ese calor, claro, es intenso. La hipótesis es que este calor extremo afectó al acero del casco, haciéndolo más frágil. Y hay registros que demuestran que sí hubo un incendio a bordo. Exacto. Y no solo eso, se argumenta que las reparaciones en las zonas dañadas por el fuego fueron superficiales, como si intentaran minimizar el problema o algo más oscuro, ¿verdad? Si lo relacionamos con el impacto del iceberg, la teoría sugiere que un casco ya debilitado habría sufrido daños mucho mayores. El incendio no sería la causa directa, sino un factor que lo amplificó todo. Claro, aunque hay que decir que la existencia del incendio está probada, su gravedad y su impacto real en la resistencia del casco son temas de debate entre los expertos. Es ahí donde las cosas se ponen interesantes, porque según tus fuentes, algunos cuestionan si el incendio fue tan intenso como para afectar de verdad al acero, y además hay investigaciones que señalan otro punto débil, la calidad de los remaches del Titanic, un nuevo misterio en la ecuación. Entramos ahora en un terreno donde la realidad y la ficción se difuminan, las teorías de la conspiración. Y el reciente incidente del submarino Titán ha despertado aún más interés en estas teorías, como si los desastres marítimos nos empujaran a buscar explicaciones ocultas. La inmensidad del océano siempre ha generado explicaciones que van más allá de lo accidental. Y el Titanic, con su aura de insumergibilidad rota, es un lienzo perfecto para estas narrativas. Podemos agruparlas en varias categorías. Empezamos por una que tiene un toque casi esotérico, la del mensaje secreto. Se dice que el número de casco original, el 391904, leído al revés, decía no pop, lo que habría provocado un sabotaje por parte de trabajadores católicos. Una teoría intrigante, pero que se desmonta al mirar los hechos. Para empezar, el número real era el 4111. Y en esa época no había trabajadores católicos en el astillero donde se construyó el Titanic debido a disturbios sectarios previos. Una leyenda sin fundamento. ¿Y qué me dices de la momia? Una historia sacada de una película de terror. La leyenda de la momia maldita, que supuestamente traía mala suerte, se dice que iba a ser llevada a Nueva York a bordo del Titanic. Pero no hay ninguna prueba de que una momia viajara en el Titanic. Los registros de pasajeros y carga no mencionan nada parecido. Una historia fascinante, pero sin base real. Luego está la teoría del ataque de un submarino alemán. Aunque el Titanic se hundió antes de la Primera Guerra Mundial, algunos creen que un U-boot alemán pudo estar involucrado. Un paralelismo con el hundimiento del Lusitania en 1915. Aunque no hay pruebas, algunos supervivientes dicen haber visto un barco no identificado y escuchado explosiones cerca del Titanic, pero no hay confirmación oficial. Ahora llegamos a una de las teorías más elaboradas, la del cambiazo de barcos. El Titanic había sido sustituido por su gemelo, el Olympic, para cobrar el seguro. Una trama digna de una novela. El Olympic había sufrido una colisión en 1911 y las reparaciones eran muy costosas. La idea sería hundir el Titanic, en realidad el Olympic disfrazado, y cobrar el seguro. Algunos supervivientes incluso mencionan diferencias en la distribución interna del barco. Cierto, pero hay mucha contraevidencia. Por ejemplo, no se han encontrado restos del Olympic con el número de construcción 401. Mientras que sí se han encontrado muchos objetos del Titanic con ese número. Y la logística sería una locura. Intercambiar dos barcos sin que nadie dijera nada. Imposible. Las reparaciones del Olympic están documentadas. Y hay pruebas físicas. Los números de construcción, Sí. Titanic 401, Olympic 400, en objetos recuperados del naufragio.
Hay diferencias en el número de portillos entre ambos barcos. Y la lógica financiera no cuadra. El coste del Titanic superaba la cantidad del seguro. Exacto, no habría sido rentable. Además, se han encontrado piezas en los motores del Olympic que no estaban en los del Titanic. Y la prueba definitiva, los restos del naufragio tienen el número 401. Caso cerrado para el cambiazo. Pasemos a otra teoría, la de JP Morgan, que habría hundido el Titanic para eliminar a opositores a la Reserva Federal. Se dice que Astor, Guggenheim y Strauss, que murieron en el Titanic, se oponían a la Reserva Federal. Y Morgan canceló su viaje en el último minuto y era dueño de la compañía matriz de la White Star Line. Suena película de Hollywood, pero ¿hay alguna base para creer que Morgan pudo orquestar algo así? Es muy improbable. No hay pruebas ni testimonios creíbles de una conspiración así. La conexión familiar de Wendy Rush, la esposa del piloto del Titán con los Strauss, ha reavivado la teoría, pero sigue sin fundamento. Parece que muchas de estas teorías, por atractivas que sean, se quedan en eso, teorías. Pasemos ahora a los presagios y coincidencias que rodearon el desastre, como si el destino estuviera marcado. La novela de Morgan Robertson de 1898, Futility, es un ejemplo claro. El Titán, el barco ficticio, era casi idéntico al Titanic y se hundió de forma muy similar. Una premonición escalofriante. Y luego están los escritos de William Somerset, aún más inquietantes. En 1896 escribió sobre un barco que se hundía por falta de botes salvavidas. Y en 1892 una historia donde el Majestic, con el capitán del Titanic, rescataba pasajeros tras chocar con un iceberg. El propio Stead murió en el Titanic. Da miedo, ¿verdad? Y hay más malos augurios. La leyenda del trabajador emparedado en el casco, la muerte de un operario durante la botadura, la falta de ceremonia de bautismo. El casi choque con el New York al salir de Southampton. La carta del segundo oficial con un mal presentimiento. Y la historia del fogonero cubierto de hollín que asustó a los pasajeros, como un fantasma anunciando la tragedia. Y no olvidemos la historia del carguero Titanium en 1935. La ansiedad de William Reeves cerca del lugar del naufragio y su encuentro con un iceberg son escalofriantes. Hablemos ahora del mito de la insumergibilidad y la supuesta prisa por llegar a destino. Se dice que el Titanic era considerado insumergible y que esa arrogancia contribuyó al desastre. Hay que aclarar que ni la White Star Line ni los constructores dijeron nunca que el Titanic fuera insumergible. La revista The Shipbuilder lo describió como virtualmente insumergible por sus compartimentos estancos. Esa descripción, la confianza en la tecnología y otros incidentes donde barcos no se hundieron tras colisiones alimentaron la creencia de que el Titanic era invulnerable. Una falsa sensación de seguridad. Hay historias de pasajeros que creían que nada podía hundir el barco. Y la madre de Eva Hart, superviviente, tenía un mal presentimiento y no dormía por las noches por miedo. Y la velocidad del Titanic en la zona de icebergs era imprudente. Ir a 21-22 nudos en una zona con icebergs parece una locura hoy, pero era una práctica común entonces. Los capitanes iban a la máxima velocidad para cumplir los horarios. Se ha dicho que el capitán quería ganar la cinta azul, el premio a la travesía más rápida. Pero el Titanic no era tan rápido como el Mauretania, que tenía la cinta azul. No podía ganarla. Y la presión de J. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, para llegar antes a Nueva York. Hay algo detrás. Hay versiones contradictorias. Algunos dicen que Ismay quería llegar antes, pero otros indicios apuntan a que la llegada estaba prevista para el miércoles. La investigación británica concluyó que la velocidad era normal, aunque el desastre demostró que era imprudente. Volviendo a las teorías, Robert Essenhigh propuso que la velocidad se debía a un incendio en una carbonera que querían apagar en Nueva York. Hubo un incendio, sí, pero se apagó antes del hundimiento y no causó daños graves. No justifica la velocidad. Y la teoría de Robert Long sobre las juntas de dilatación débiles que habrían roto el casco. Esa teoría se descartó tras encontrar los restos del naufragio. La rotura se produjo en la superficie, no en el fondo. Y las simulaciones demostraron que las juntas no fueron la causa. La causa fue la debilidad estructural por los grandes espacios interiores. Hemos navegado por muchas teorías, algunas creíbles, otras no, pero todas reflejan nuestra necesidad de encontrar un sentido a una tragedia así. Es importante ser críticos al evaluar estas teorías, diferenciar la especulación de la evidencia y recordar que incluso las teorías falsas nos hablan de la época. Resumiendo, la causa del hundimiento parece una combinación del iceberg, la posible debilidad del casco y la velocidad excesiva. La mayoría de las teorías conspirativas no tienen pruebas. Y no olvidemos el poder de las historias. Las teorías mantienen viva la leyenda del Titanic, invitándonos a explorar lo desconocido. Para terminar, te dejo una pregunta. ¿Por qué algunas teorías del Titanic nos siguen fascinando tanto tiempo después? ¿Qué dice esto de nuestra relación con la historia y los desastres? Una pregunta que nos invita a explorar no solo lo escénico, sino también la mente humana.
Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en los misterios del Titanic.